Agarre su Biblia y diga conmigo: esta es la palabra de Dios. Yo soy lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer. Yo declaro que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, me mezclaron las notas. Puede tomar asiento. Gracias, iglesia. Qué privilegio cada vez que nos da la oportunidad de poder compartir la palabra. Hoy de la serie que estamos hablando acerca de siendo libres. Hoy es el último tema de esa serie. El último tema, ¿cuánto le han estado haciendo de bendición toda esa serie? De siendo libres. Nuestro deseo es que podamos ser libres en todas las áreas. Hoy el tema número 6 es siendo libres de las fortalezas. Tal vez para algunas personas tal vez no entiendan mucho este término, pero lo voy explicando poco a poco durante la lección, y ojalá que usted lo pueda transmitir, lo pueda entender con claridad, porque todos tenemos en ciertas áreas donde necesitamos nosotros libertad. Hay áreas donde nos esclavizamos, el enemigo viene y nos esclaviza, y hemos estado hablando de varias de esas áreas donde nosotros necesitamos esa libertad. El texto base que hemos estado usando, y aunque esta serie se va a acabar, pero todo el año vamos a seguir hablando de libertad. Después vamos a estar hablando más, meternos en lo que es la libertad financiera, y vamos a tener cursos también para que usted pueda aprender a manejar las finanzas. Algunos dirán: yo sé bien, pero usted sabe que de cada 10 personas, 7 viven cheque a cheque, y cuando se retiran, la gran mayoría se retira con muy poco, menos de lo que ocupa, o sea, para poder vivir. Y entonces nosotros necesitamos aprender. Mucha gente no le da importancia a esto porque cree que las finanzas son personales. Y es un gran error como persona, porque las finanzas son de Dios. Y Dios nos pide que seamos buenos mayordomos. Cuando usted falla en las finanzas, no importa que otras cosas haga bien, usted está fallando en algo que Dios le está dando. Cuando nosotros aprendemos a manejar las finanzas o enseñamos en la iglesia, no es porque a nosotros nos interesa, porque yo sé que hay mucho abuso en esto, y hay mucha gente viene a veces a la iglesia y dice: ya se tocó el tema de la ofrenda, el pastor está aquí para esto. Yo he estado en ese abuso, y hay mucho abuso en ese sentido. Sé que hay iglesias que ponen el dinero acá y a Dios acá abajo. Pero las personas que han estado aquí con un tiempo saben que aquí nosotros damos la palabra y enseñamos. Pero también me interesa que usted aprenda cómo ser sabio y manejar lo que Dios le da a usted. Amén. Y hemos estado usando el texto Juan 8:36. Dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos estado viendo que la verdadera libertad solamente se puede descubrir ¿dónde? En Cristo. El único que nos la puede ofrecer. Ahora, como hoy vamos a hablar de la libertad acerca de las fortalezas, hay muchas fortalezas en nuestra vida, cosas que nosotros hemos puesto en nuestra vida. Y como vaya a la lección, usted va a ir entendiendo más. Por ejemplo, el enemigo, el diablo, usa muchas fortalezas para atraer en las personas, levantar fortalezas en las personas y mantenerlas esclavizadas. Las cosas que nos han pasado en el pasado, una mala experiencia. Todos en esto de fortalezas, nadie se escapa, porque todos tenemos ciertas fortalezas en nuestra vida donde es imposible entrar. Hay personas, por ejemplo, que luchan en sus relaciones y nadie puede entrar a ayudarlas. Hay personas que alguien las ofendió o las lastimó, y nadie puede entrar a tocar ese tema, porque se han puesto como una fortaleza, es una cobertura que nos hemos puesto para que nadie entre. Digamos ahora, ¿qué es una fortaleza hablando en ese sentido? Una fortaleza es un edificio construido para defensa, es una torre, un castillo, algo amurallado, es algo donde tú te metes y estás seguro. Hay una foto esa es más o menos un ejemplo de una fortaleza, donde tú te metes y estás seguro, nadie te puede llegar a tumbar. Todos tenemos esas pequeñas áreas en nuestra vida, aún los que estamos felizmente casados,
Tenemos áreas de fortaleza que hemos levantado contra ya se me trabó, contra nuestro cónyuge. Tenemos áreas que levantamos. Si en algún momento nuestro cónyuge nos ofendió, levantamos esa barrera luego de protección. Y si en algún momento vemos que nuestro cónyuge anda rondando cerca de esa área, ¡pum!, le levantamos esa pared y le hacemos saber que ahí no puede entrar. Esa es un área privada. Y si entra, se va a tener las consecuencias, porque tenemos cañón, dinamitas y todo este tipo de cosas. Una fortaleza es un lugar que hemos levantado para protegernos. Antiguamente, las ciudades, por ejemplo, tenían las fortalezas y la defensa de la ciudad dependía de su fortaleza. Por ejemplo, antes de que destruyeran en el 70 después de Cristo, cuando Cristo en Mateo 24 dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, hablando de los discípulos de lo que iba a pasar sobre el templo de Jerusalén. En el 70 después de Cristo, cuando entró el gobernador Tito y entró y tumbó, les tomó casi cerca de 9 meses estar afuera en los alrededores de Jerusalén, tratando hasta que lograron entrar y tumbaron todo, destruyeron. Cree la historia y aún el libro de Josefo que murió alrededor de 1.100.000 judíos en esa entrada. Muchos escaparon porque abrieron pozos por entre la pared y se escaparon. Pero una fortaleza podía tomarle años. ¿Se recuerda la famosa historia de esta del caballo de Troya? Las fortalezas de la ciudad eran tan grandes, tuvieron que entrar porque no podían romper las fortalezas. Una fortaleza es algo que nosotros levantamos para protegernos. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto a nuestra vida, iglesia? ¿Cómo lo explicamos? Voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de poderlo explicar lo mejor posible, porque cuando tú empiezas a tratar cada fortaleza que tú has levantado, barreras se te van a caer. Hay una cosa, iglesia, que muchas personas a veces batallan con cosas y dicen: Señor, ¿por qué yo quiero perdonar o quiero vivir mejor en este sentido? Y siempre tiene esas cosas donde pareciera que es detenido. Y lo único que ha pasado es que han levantado fortalezas, y una fortaleza aún detiene que Dios entre a obrar en la vida de una persona. Nosotros tenemos áreas en nuestro corazón guardaditas, por ahí decirlo, donde ni aún ni el Espíritu Santo le estamos permitiendo entrar a lidiar con esas cosas. Amén. Porque si nosotros no tuviéramos esas fortalezas, todas las personas serían cambiadas cuando vienen a escuchar la palabra de Dios. Pero hay personas que pueden durar 2, 3 años y no logra la palabra penetrar su corazón, porque su fortaleza es tan dura que no le logra penetrar. ¿Me estoy explicando hasta ahorita? Ahora, ¿cómo levantamos esas fortalezas? ¿Cómo se van levantando? Les voy a dar un ejemplo de varias para que tal vez esto nos ayude a poder explicar y entender más el tema. Por ejemplo, cuando alguien nos hiere, intencionalmente viene, nos hiere o fue planeado, pero cuando alguien nos hiere, nos lastima, entonces nosotros levantamos una fortaleza de protección, supuestamente, alrededor, y nosotros decidimos: no le volveré a dar mi confianza a las personas porque me hieren. Entonces, automáticamente, como alguien te hirió, tú te proteges y nunca más le vuelves a dar la confianza porque alguien te hirió. Entonces, puede ser que esta es una necesidad, puede ser que necesitas un consejo, pero yo no le voy a decir a esta persona, porque si yo le digo me puede lastimar. ¿Por qué? Porque alguien me lastimó. Todo de eso, en alguna área todos tenemos algo, alguna fortaleza. Por ejemplo, alguien rompió tu confianza, tú le diste, le contaste algo, o a tu esposa o a tu esposo, y rompió la confianza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Levantamos una fortaleza y decidimos no confiar más en tal persona. Y aunque la persona venga y te diga: oye,
equivoqué, perdóname, fue sin querer, querido, perdóname. Ponemos una barrera y no importa si esa persona camina 2 millas de rodillas. Nosotros anteriormente hemos ya decidido que esa persona nunca más tendrá nuestra confianza. Y eso es una fortaleza. ¿Me estoy explicando con esto? Por eso les digo, todos tenemos fortalezas. Cuando tú aprendes a lidiar con fortalezas, tú no sabes las fortalezas que nosotros, los que estamos casados, hemos levantado uno contra otro. ¡Auch! Llega alguno. Si no tuviéramos fortalezas uno contra el otro, nosotros en nuestras relaciones no tendríamos tantas discusiones. Podríamos llegar más fácil a un acuerdo. Simplemente porque cuando estamos casados y queremos negociando, no son peleas, ya son cosas, negociaciones, donde hay cazuelazos, platazos, pero todo es negociación. Algunas son más violentas que otras. Pero en esas cosas, cuando hay ese problema, como nosotros sabemos por dónde nos va a llegar nuestro cónyuge, entonces ya nosotros, este fregado, ya sé por dónde viene. Ya tenemos las barreras ahí. El esposo dice, esta mujer ya sé por dónde viene. Ya tenemos las barreras ahí, dice, no me va a pasar aquí. Esto de las barreras, esto de las fortalezas, trabaja en todas las áreas. Y tú no sabes cuántas personas viven cada día cautivos en una cosa por años y no pueden romperlas. Continuamos, iglesia. Las personas, por ejemplo, que sufren un divorcio, hablemos de otra fortaleza. Cuando sufren un divorcio, son lastimadas, son heridas. Al poco tiempo, ellas conocen a otra persona, pero como ya el primero ya les defraudó, les rompió su confianza, entonces ellas levantan una fortaleza. Y la otra pobre víctima que llegue enseguida va a sufrir las consecuencias. Porque va a haber áreas donde esa persona que sufrió ese divorcio no va a poderse abrir con la persona nueva. Y siempre va a tener esos secretos escondidos porque hay cosas porque ya sabe que alguien la defraudó. Y quiere. En todas las áreas, iglesia, nosotros siempre levantamos. Continuemos con otro ejemplo. Cuando un líder te falla, cuando tú pones la confianza en un líder y ese líder te defraudó o te falló, automáticamente levantamos una barrera. Yo he tenido personas que me han dicho directamente, yo no confío en los líderes. Amén. Y si usted, amén, te dijo algo. Y si tú te das cuenta y tú te pones a indagar más, es porque en algún momento fue defraudado. Y esa persona ha decidido no confiar más en el liderazgo o en ningún líder. ¿Por qué? Simplemente no les confía, porque fue defraudado. Hablemos de los pastores. No de mí, de los pastores en general. Cuando un pastor te defrauda, tenemos muchas personas que se apartan de Dios. Yo no quiero saber nada de Dios porque ese pastor me defraudó. Primeramente te voy a decir una cosa, iglesia. Tu fe no tiene que estar en el pastor. La palabra de Dios dice una cosa: imita la fe de tu pastor. Eso es lo que dice. Pero tus ojos tienen que estar en Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Imita su fe. Pero tus ojos, ¿en quién tienen que estar? En Cristo. Así que si algún pastor te defraudó, tú levantas una barrera y dices: todos son iguales, desgraciados. Todos los metemos en una misma categoría. Todos son mentirosos. Todos buscan lo mismo, la pura mula, el dinero, el pisto, como dicen algunos. Cuando tenemos problemas matrimoniales, a veces chocamos con la misma piedra. ¿Por qué? Porque levantamos barreras de fortalezas en nosotros por los años que hemos estado tal vez juntos, las heridas que ha habido en la relación, no nos hemos perdonado y tenemos barreras. Y hay matrimonios que están más amargos que si se hubieran bañado con limón, porque viven juntos.
Y tendrían que amarse, tendríamos que amarnos, porque vivimos juntos. Pero muchos de ellos viven juntos, pero son un par de extraños en sus casas. De repente se levantan y si tienen amnesia, dice, oye, ¿tú quién eres? Por las barreras que ha habido, por las fortalezas que ha levantado. Hablemos de otra. Las mentiras que el diablo te dice de tu vida. Que tú no sirves, que tú no vales, que tú nunca podrás. Y tú las crees. Y levantas barreras. Y no importa lo que Dios te diga. Tú siempre vas a creer la mentira del diablo. Porque ha levantado fortalezas en tu vida. Y el diablo te ha cauterizado tu mente con esas mentiras. Hay tantas cosas. Si en algún momento intentaste algo y no te resultó, levantas unas fortalezas donde dices, yo no sirvo para esto, nunca vuelvo a intentarlo, porque lo intenté 1 o 2 veces y fracasé. Toda mi familia es igual. En la familia corre eso. Y levantas fortalezas. Y aunque Dios venga y te diga, hija, hijo, quiero que hagas esto, ¿para qué lo voy a hacer? Si ya lo intenté 1 u otra vez y fracasé. Y aunque Dios te dé la palabra, no te atreves a hacerlo, porque has levantado fortalezas donde ni Dios puede penetrarlas. ¿Me estoy explicando con esto, iglesia? Ahora, con todo esto que estoy hablando, tal vez las que tú estés luchando no las he tocado, pero todos en alguna área tenemos algo que nos está deteniendo de avanzar, de ser libres y vivir la vida que Dios tiene para ti. Todos en alguna área hemos permitido, ya sea en tu matrimonio, tu familia, con tus hijos, en tu economía, en tu manera de vivir, en cualquier área. Hay cosas que nosotros levantamos y ponemos y eso nos está deteniendo. Por ejemplo, personas que han sido lastimadas. Hace unos años leí un libro de una persona que cuando lo escribió ese libro, la señora tenía 60 años. Cuando ella tenía, me parece que alrededor de 6 años, ella fue violada por uno de sus tíos. Cuando ella estaba escribiendo ese libro, a los 60 años, ella estaba hablando y cada página la hablaba con dolor. Y el odio que tenía contra ese hombre por lo que le había hecho. 60 años casi después, ella atada y resentida por lo que había pasado. Fue algo horrible, fue algo feo para ella. Pero hay muchas personas así, que si les ha pasado algo en la niñez, viven con esas fortalezas toda su vida. Nosotros, mi esposa y yo conocíamos a una persona que por muchos años había sido pretendida por un hombre y por otro y parece que nunca nadie le llegaba a lo que ella buscaba. Nadie le llegaba. Es que cuando ella fue joven, ella se comprometió para casarse. El hombre la defraudó ya cuando casi llegara al altar. El hombre le dio ese mieditis. Yo creo que debe haber sido miedo. Se escapó y se fue. Eso le defraudó tanto que a ella le costó tanto casarse, y no solamente a ella. Dios mío, todos esos hombres que tuvieron que sufrir para convencerla, para que se casara. Ella tenía unas fortalezas contra eso, que el matrimonio no servía, por una persona que le falló. Las fortalezas, muchas veces el peor error que nosotros creemos del enemigo es que nosotros creemos, o la persona que está sufriendo cree, que la fortaleza es para que te protege. Y la fortaleza no es para protegerte. La fortaleza te detiene y te roba de poder avanzar. Cuando tú tienes un problema en tu relación y tú no permites que haya esa sanación o esa liberación, lo único que estás deteniendo es que tu matrimonio no florezca, que permanezca en la misma situación. ¿Cómo podemos ser libres de la fortaleza? ¿Cómo podemos romperlas? ¿O cómo podemos vencerlas? Vaya conmigo por favor a 2 de Corintios 10, capítulo 3 al 5. Eso era solamente la introducción para que me entendiera o poder explicar de lo que quiero hablar hoy este día, de las fortalezas. 2 de Corintios 10, capítulo del 3 al 5, dice así: pues aunque andamos en la carne,
¿Cómo dice? Aunque andamos, ¿dónde? Léelo conmigo, dile, aunque andamos en la carne, dile a la persona que está a tu lado, yo sabía que andabas en la carne. Ahí dice la Biblia, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es que hay gente que dice, yo vivo en el Espíritu. No, tú vives por el Espíritu, pero tú vives en la carne. Porque tu cuerpo es carne, pero eres guiado por el Espíritu. Entonces, aunque andamos en la carne, no militamos o no peleamos según la carne. Verso 4, porque las armas, ¿qué dice? Porque las armas de nuestra milicia o de nuestra pelea o de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, las armas que tú tienes, digamos, un policía, ¿qué tipo de arma tiene? Una pistola, porque está lidiando carne a carne. Si una carne se le levanta, la pistola tiene el poder para poner esa carne en sujeción. ¿Sí o no? Esa es un arma. Esa es un arma. Si se tiene que usar, va directamente al cuerpo. Pero como hijos de Dios, tú no peleas ese tipo de pelea. Nuestra pelea es espiritual. Por eso las armas que Dios te ha dado son poderosas para destruir fortalezas. Porque el problema con el ser humano o con los hijos de Dios son las fortalezas que el enemigo trae para mantenerlo atado. Muchos de nosotros hemos estado atados por años en fortaleza y es por eso que estamos detenidos, y aunque venimos a la iglesia no vemos esa vida floreciente de parte de Dios, por las fortalezas que le hemos permitido al diablo que traiga sobre nuestra vida. Y a veces nosotros creemos que es nuestro razonamiento, que es nuestra inteligencia, que son las cosas que hemos aprendido. No, son fortalezas que nos están deteniendo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, ¿qué? Fortaleza. Iglesia, yo quiero que tú sepas que Dios te ha dado unas armas para destruir fortalezas. ¿Cuáles armas son esas? Es la verdad, es la palabra, es la palabra. Es el Espíritu Santo. Cuando tú estás detenido en algo, iglesia, y tú puedes romper esas fortalezas. Continuamos leyendo, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, al final las armas que Dios te ha dado es para llevar cautivo todo pensamiento. Ahora yo te digo, ¿será que todos nuestros pensamientos están realmente siendo cautivos en la obediencia a Cristo? ¿Será? Yo creo que tenemos un cierto desorden ahí. Todos. Tenemos un cierto desorden. Nuestros pensamientos tienen que ser llevados cautivos. En otras palabras, lo que está hablando aquí es que las armas que Dios te ha dado son tan poderosas que si hay un pensamiento que se quiere levantar como una fortaleza para detenerte, tú tienes el poder para tomarlos y llevarlos cautivos a Cristo. Amén. Tú tienes el poder. Pero muchas veces no lo usamos, iglesia. Muchas veces no lo usamos. Porque si lo usáramos, muchos de nosotros estuviéramos viviendo vidas diferentes. No fuéramos detenidos en tantas pequeñas cosas. Alguien nos ofendiera, alguien nos hiciera algo, nos sacudimos y continuamos. Efesios 6, verso 12. No sé si se los di a lo de Miriam, pero vamos a leerlo. Efesios 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que cuando tú tengas un problema en tu matrimonio, no es simplemente el problema entre esposa y esposo. Es una pelea espiritual. Es una pelea espiritual, iglesia. El problema que se nos olvida que somos a veces hijos de Dios y todas las peleas las queremos resolver en el ámbito físico. Yo gano, tú perdiste.
Y por eso muchos matrimonios, su pelea es entre uno a otro. No es tu pelea entre uno y otro. Son fortalezas que estamos peleando. Es el enemigo que quiere venir a romper la armonía en el hogar. Cuando un hogar hay demasiado pleito, no es porque los dos son muy cabezones. A veces puede ser. Pero a veces es porque hemos permitido que cosas vengan y que el enemigo venga a querer destruir la armonía. Al diablo no hay cosa más que le glorifica que destruir familias. Porque recuérdate, cuando Dios empezó la creación, Dios empezó con una familia. Así que cuando el diablo destruye una familia, él dice, ya, una más para mí. Por eso, entre los cristianos y el mundo están en el mismo índice de divorcio. La misma cantidad en el mundo es la misma cantidad en la iglesia. Y son cristianos. Es el mismo divorcio. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos todas las cosas de uno a otro. Son fortalezas que el enemigo está levantando contra nosotros. Nosotros tendríamos que, cuando se levanta una fortaleza esa, saber que el enemigo quiere venir a destruir. Y tenemos que usar nuestras armas. Es como decir, como una persona que dijera, yo estoy preparado contra un ladrón que entrara a mi casa. Tengo una arma en mi casa. Nadie puede entrar porque tengo un arma. Y de repente llega un ladrón y va y te hace todo lo que quiere y todo, y tú nunca usaste la arma. ¿De qué te sirvió tener esa arma? Lo mismo nos pasa a nosotros. El enemigo viene, nos engaña, nos roba, nos tiene en cautiverio, pero no usamos las armas que Dios te ha dado, que son más poderosas que una pistola, que son más poderosas, porque cuando tú te paras y declara la palabra, esa palabra tiene más poder que toda arma de aquí en la tierra. Esas son las armas que Dios nos ha dado, iglesia. Ahora, con todo esto que les he hablado, iglesia, ¿cuántos podemos darnos cuenta de que en algunas áreas nosotros hemos levantado alguna fortaleza? ¿Cuántos sinceros hay aquí? Ah, sí hubo más. Más fueron motivados. ¿En qué áreas estamos siendo detenidos porque hemos permitido que una mala experiencia o que algo se ha levantado en nuestra vida como una fortaleza y Dios quiere que vayamos al siguiente nivel? ¿Sabes, iglesia? Vivimos en un mundo caído y por lo tanto, como tú vives en un mundo caído, estamos propensos a cada momento ser heridos o lastimados. ¿Sí o no? ¿Nunca has oído esos anuncios, esas noticias en televisión? Que de repente estaban la familia toda juntos y el mismo padre o madre se levantó, agarró un arma y acabó con toda la familia. O sea, eso es en el mundo. Eso te da a entender de que aún a veces ni en la familia está uno seguro. Solo si está la suegra contigo y está convertida, está seguro. Yo hablo de la suegra porque las quiero a ellas. Pero nosotros, iglesia, hay tantas cosas, tantas fortalezas con las que luchamos. Yo no sé en qué área Dios te está hablando hoy. Ya sea en lo personal, en tu área personal. ¿Qué fortalezas has levantado que te están deteniendo cautivo, detenido? Cuando Dios quiere que tú avances y tú estás detenido y te sientes como los elefantes amarrados con esa cadena al árbol y nomás estás así. Y no puedes avanzar porque estás amarrado a ese árbol. Pero son fortalezas que te están deteniendo. Tal vez en tu familia tenía que estar viviendo diferente. Haber armonía. Y la armonía hace años que se fue. Y no logran poder hablar. Solamente para discutir, para pelear y para ver quién es el mero mero. Y no logran perdonarse. Esas son fortalezas, iglesia. En tus relaciones. Con tus hijos. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? Ay, pastor, ojalá que Dios se los llevara ya a estos chamacos. En tu llamado. Ay, Dios no me ha dado nada. Yo no soy especial.
¿Sabe? Tantas personas acomplejadas que nunca están dispuestos a trabajarle horas a un jefe injusto. Horas a un jefe injusto. Pero no le dan ni un minuto de su vida a la semana a Dios. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque creemos que esos hombres injustos se merecen más. Y porque muchos de nosotros no hemos entendido. Y con respecto al llamado, tenemos un montón de complejos. Yo no sirvo para esto, yo no sirvo para aquello, yo no sirvo para esto. Ahí hay mucha gente buena para hacer todas esas cosas. Que lo hagan ellos. Iglesia, Dios no busca gente buena para hacer las cosas. Dios busca gente que esté dispuesta. Y en el proceso Dios te prepara. ¿Cuántos de aquí, de los que están sirviendo en alguna área, entraron sabiendo todo lo que saben ahorita? ¿Cuántos de los que están sirviendo en alguna área aquí, cuando querían empezar y hacer alabanza con los niños, con mujeres, no les temblaron los canillas un momento? Levanten sus manos, quiero verlo. Que creyeron que no eran las personas adecuadas para eso. Y cuando empezaron, Dios empezó a trabajar en sus vidas. Hay gente que se sienta, y se sienta y dice: Señor, si tú quieres que yo te sirva, cuando ya me siente bien motivado, voy a servirte. Así sentadito, Señor, trabaja en mí. Señor, estoy esperando, ya tengo 2 años aquí, 3 años, que te van a llegar 45, 50. Te voy a tener que enterrar y no te vas a mover de ahí. Porque Dios no trabaja en gente sentada. Dios trabaja cuando tú te paras y dices: Señor, yo no sé para qué puedo ser bueno. No reconozco, no veo nada bueno en mí. Dime. Y Dios empieza a trabajar en ti. Empieza a quitar esas fortalezas que te han estado deteniendo. Y si no, para muestra, aquí estoy yo. Yo estaba ahí en la silla temblando. Fortalezas en tu trabajo. Dios quiere llevarte, Dios quiere hacerte sobresalir donde estás trabajando. Y a veces tienes: no me lo merezco. Lo he intentado. Apenas no, a mis 8 horas. Gente injusta. No merece más de mí. Y siempre gente anda dando apenas lo mínimo. Es que yo he visto aquí uno que trabajó 15 años y se mató por esta compañía y al final le dieron una patada y lo sacaron. Yo no quiero que me hagan eso. Me la voy a dar yo solo. Iglesia, tenemos tantas fortalezas que nos detienen a hacerlo mejor. Todo lo que tú haces no lo haces para nadie, lo haces para Dios. Y te voy a decir, si la gente al que se lo hagas no te lo reconoce, hay uno allá arriba que te lo reconocerá. Y todo lo que siembres aquí, Dios te lo pagará. En tu negocio, un negocito chiquito nomás. Es que si hago uno grande, no lo voy a poder controlar. Es que no lo tienes que controlar tú, Dios te lo está guiando. En tus amistades, yo soy malo para tener amistades, nadie me quiere. Sí. Aquella persona apenas tiene, mira, 3 semanas tiene y a media iglesia la conocen. Yo tengo 1 año y nadie me dice hola. ¿Será que estoy fea o feo? ¿Será mi estatura? No, son tus fortalezas que tienes. Son tus fortalezas que tienes. Me voy a parar aquí. Si alguien me dice hola, le voy a decir hola. Y lo separo. Hay gente que está aquí que no conoce a nadie. Hay otros que están aquí que conocen casi a medio mundo. Le voy a decir, iglesia, yo no espero
Yo no espero que usted venga a saludarme. Yo voy a saludarte. Y todo el que no sale por esta puerta a saludarme, que me saca la vuelta, yo después de saludar, que ya no estoy, yo corro para acá y corro para allá. Yo no espero. Yo quiero conectarme con la gente. Quiero conectarme. Porque la gente para mí es especial. Yo creo que la iglesia es la familia. Y hay gente que viene como traficantes aquí, apenas entran con su Biblia, se sienten y termina el servicio, y antes que cuando yo digo amén, ellos van arrancando van saliendo del parqueo ya. Tienen barreras de saludar. Es que una vez yo le confié mi vida a una hermana, a un hermano ahí en la iglesia, y era ujier. Me ofendió. Así por eso nomás aquí a la iglesia vengo y disfruto, me siento y escucho y están cuidándose así como. Iglesia, deja esas fortalezas, disfruta, ven aquí, recibe la palabra, hazte amistades, conoce amistades. Es más, si no estás casado, aquí puedes encontrar novia y novio. Yo te caso. No, que no aplaudían. ¿Cuántas fortalezas? Fortalezas en la salud. Cuando Dios les habla, quiero ser sano. Ay, es que ya tengo muchos años pasando con esta enfermedad. Mi abuela y mi madre la tuvo, así que yo la tengo que cargar también. Mi perrito murió de eso, soy yo. Dios te dice en su palabra, por su llaga ha sido sanado. ¡Wow, iglesia! ¿Qué fortalezas puedes identificar en tu vida? Hay un momento, ya el tiempo se me va corriendo, pero hay un momento, por ejemplo, el pueblo de Israel se había rebelado, el pueblo se había apartado de él. Dios le había dicho al pueblo de Israel, regresa, el pueblo no quiso. Le levantó a uno de los reyes más poderosos en ese tiempo, que tenía controlado el mundo entero de ese tiempo, y era el rey Nabucodonosor. Lo levantó a ese hombre, hasta aún el nombre suena feo. Imagino un hombre barbón, así medio matón con el nombre. Dios lo levantó como su siervo, lo lleva a Israel, agarra a Israel, lo destruye, mató familias, se llevó muchísima gente en cautiverio. Y Dios le dijo, esa gente que te vas a llevar, nada la podrá liberar. 70 años van a estar en cautiverio para que aprendan. Cuando Dios los tiene ahí, Dios había levantado al profeta a Jeremías en ese cautiverio, y Dios le da una palabra al profeta Jeremías. Y yo quiero que vea lo que dice Dios ahí, Jeremías 29, verso 10 al 14, dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les he prometido, y los llevaré de regreso a casa. Verso 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, ¿qué dice el Señor? Los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Verso 14, sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su pueblo. El pueblo se había apartado y estaba en cautiverio. Dice Dios, yo tengo buenos planes para ti. Así que no importa en qué área en tu vida estás en cautiverio, Dios tiene buenos planes para ti. Tienes que creer, pero dice Dios, me tienes que buscar de todo corazón. Hoy me da tristeza a veces decirlo, pero hay tantas personas que solamente buscan a Dios como ir a la farmacia por un Tylenol y unas pastillas para el dolor de cabeza. Tristemente, conozco familias que solamente cuando están a punto de divorciarse buscan a un pastor para que los aconseje, y nomás se ven que su matrimonio ya está medio caminando bien, se van.
hay familias que buscan a la iglesia solamente cuando ya sus hijos no saben qué hacer con ellos, si regalarlos o venderlos. Pero una vez que sus hijos se acomodan, se olvidan de Dios. Dios no puede ser una parte de tu vida, Él tiene que hacer todo. Dios tiene que ser el centro de tu vida, iglesia. Quiero cerrar con esta historia y no la voy a leer todo por el tiempo que ya se me fue. Pero hay una historia de cómo tomar una fortaleza. Se la encuentra en 2 de Samuel, capítulo 5, de verso 6. Ahí empieza. El rey David acababa de ser puesto por rey sobre todo Israel. Había estado reinando en Judá. Dios lo puso sobre todo Israel. En esta historia, David, cuando lo pusieron como rey, él tenía que conquistar todos los enemigos que le habían levantado cuando estaba Saúl como rey. Saúl había perdido muchas de sus tierras, ciudades. Saúl era un rey muy rebelde, pero como no era dirigido por Dios, el enemigo se le levantó y le tomó muchas ciudades. Cuando David lo pusieron como rey, hubo una ciudad que a David le llamó la atención y era la ciudad de Sión. Y dice David, en esa ciudad quiero conquistarla y ahí va a ser el centro de mi casa y ahí va a ser el centro de adoración a Dios. Cuando David se levanta, empecemos a leer en el verso 6, 2 de Samuel 5, verso 6, dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, con los jebuseos, ahí está un nombre para si te va a tener un niño, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David. ¿Qué le dijeron al enemigo? Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar aquí. ¿No sientes esto como que a veces así sientes tus retos? ¿Usted sabe que los problemas hablan? ¿Qué te dice el problema de tu matrimonio? Esto no va a cambiar. Así ha sido 5 o 10 años. Así seguirá siendo. ¿Qué te dice la enfermedad? Incurable, incurable, incurable. Los problemas nos hablan. Pues aquí, este reto que tenía David le habló. Y dice, no puedes entrar acá. No puedes entrar. David se tuvo que levantar. Continuamos el verso 7. Dice, pero David tomó la fortaleza. ¿David qué? Tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo aquel que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto dijo, ciegos ni cojos no entrarán en la casa. Continuamos leyendo. Verso 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor de Nilo, hacia adentro de Milo. Tres cosas vemos aquí que hizo David cuando pasó aquí. Primero, vivió en la fortaleza, cambió el nombre y edificó. Cuando él tomó esa fortaleza, iglesia, él en esa área que lo detenía, él estaba viviendo. La venció. La segunda cosa es que cambió el nombre. Si tu matrimonio ahora es amargado y tú quitas esa fortaleza, vas a poder decir que tu matrimonio es un matrimonio bendecido. Cambias el nombre de lo que tú estás viviendo. Y la última, edificó. Él empezó a avanzar. Él empezó a edificar con su vida. Pero todo esto pasó solamente hasta que él conquistó esa fortaleza. Y continuamos el último texto, verso 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. David, ¿qué iba haciendo? Iba adelantando y engrandeciéndose. ¿Qué significa eso? Él iba avanzando. Las fortalezas te detienen, pero cuando tú las logras conquistar, tú empiezas a avanzar. La otra cosa, él iba engrandeciéndose. O sea, ya no estaba algo pequeñito, ya no estaba controlado, no estaba detenido. Las fortalezas siempre tratarán de detenernos y controlarnos. Tu matrimonio, tu relación, tus amistades en tu vida, en tu llamado, no va a florecer hasta que rompas esas fortalezas que te
están deteniendo, iglesia. Todas las cosas que tú te has levantado en contra. A veces dices, bueno, yo no tengo una fortaleza, simplemente no confío en las personas. Eso es una fortaleza. Yo no tengo una fortaleza, pero no le creo nada a mi esposa o a mi esposo. Esa es una fortaleza. La fortaleza son para detenerte. Y a veces nosotros creemos que son para protegernos. Y no es así. Pongámonos de pie, iglesia, por favor. Gracias por su atención, gracias por el tiempo que me dan. Valoro mucho su tiempo. Cuando usted viene y se siente y me da ese momento a hablar de la palabra. No quiero cerrar sin dar la oportunidad. Si hay alguna persona que vino hoy por primera vez o ha estado viniendo por algunas veces y nunca le ha entregado su vida al Señor como su Señor y Salvador, y tal vez haya alguna persona aquí entre medio, nos haga señas hoy con la mano y diga, ¿sabes qué? Yo nunca le he entregado mi vida a Dios y hoy me gustaría ser el Señor de mi vida. ¿Habrá alguna persona aquí? Si usted nunca ha aceptado al Señor y me haga señas con su mano, me gustaría orar por ti.